En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos, escudriñando la palabra, aprendiendo más del libro de San Juan. Nos quedamos en el versículo 35. Creo que si Dios nos da la licencia, acabamos hasta el 51 más o menos, para cerrar este capítulo. Pero antes de cerrar este capítulo, vayamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, para pedirle que por su divina intercesión nos conceda un alma del purgatorio por cada vista, suscriptor o programa que se haya visto. Le pedimos al Santísimo Padre que nos haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. También le pedimos a nuestra Santísima Hermana, Santa Margarita María Alacoque, su divina intercesión ante su marido, para que nos conceda también que por cada suscriptor nos conceda la liberación del alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísimo Padre, te pido, Señor mío, que purifiques mi corazón y purifica mi mente y mis labios, Señor mío, para que pueda entender primeramente yo lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así, Señor, proclamar digna y directamente el Evangelio de las buenas nuevas a todos los que vayan a oír este mensaje. Te pedimos, Santísimo Padre, que hagas de sus corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Todo lo pedimos en nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Juan, capítulo 1, versículos del 35 aproximadamente hasta el 51. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: «Miren, ese es el Cordero de Dios». Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que los seguían, les preguntó: «¿Qué están buscando?». Ellos dijeron: «Maestro, ¿dónde vives?». Jesús les contestó: «Vengan a verlo». Fueron pues y vieron donde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas», que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Dijo Natanael: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». Felipe le contestó: «Ven y compruébalo». Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: «Aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael le preguntó: «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió: «Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera». Natanael le dijo: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas». También dijo Jesús: «Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Son casi 17 versículos
que hablan del discipulado de Jesús, cómo va obteniendo discípulos, y ojalá Dios nos conceda terminar para cerrar este libro, este primer capítulo, los primeros 3 versículos, hija, de nuevo, 35 al 38 más o menos habla, Señor. Que tu siervo escucha. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver... Está bien. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios. Al siguiente día, nuevamente Juan estaba de pie junto con 2 discípulos. Juan, cuando le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Qué podemos decir de ti? Él dijo: yo soy la voz que grita en el desierto. Proclamo que enderecen sus caminos para la venida de Jesús, la venida del reino. Cada predicador, cuando Dios nos concede a cada quien ese don, nuestro trabajo solamente es proclamar la palabra de Dios. Es proclamar simple y sencillamente para que todo aquel que escuche prepare su camino, prepare su corazón para que Jesús venga. Dice Dios: dar con amor, dar gratis lo que gratis haber recibido. La palabra de Dios la recibimos gratis y la damos gratis. Pero llega un tiempo que nosotros, como predicadores o maestros de la palabra, llega el momento que tenemos que retirarnos, porque el propósito de Dios para con nosotros es que los llevemos ustedes a Jesús. Pero nosotros no somos Jesús, nosotros nomás somos predicadores. A veces, cuando proclamamos la palabra en grupos grandes, la gente se acerca a mí como pensando que yo soy el que hace los milagros, o porque lo que oyen de mi boca es la palabra que ellos querían escuchar, pero no soy yo, es Él que nos usa solamente como instrumento, como bocina para dar a entender el mensaje que Él quiere enseñar. Allá por el libro de San Juan capítulo 3, en el versículo 25 al 29, le llegaron a Juan Bautista y le dijeron pues que había muchos discípulos que se estaban yendo a seguir a Jesús. Ellos pensaban que Juan se iba a enojar, y mire lo que contestó. San Juan capítulo 3 versículos 25 al 29 más o menos habla: Señor, que tu siervo escuche. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: nadie puede atreverse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está Juan. Él tiene que ceder. ¿Para qué otro? ¿Qué es el versículo 30? Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra de Dios. Es el trabajo de cada uno que predica la palabra de Dios. Hay veces que predicadores se enamoran porque el grupo crece y crece y crece, pero las ovejas no son de ellos, son de Cristo. El propósito es llevarlos a los pies de Jesús, y cuando ya están en los pies de Jesús, uno tiene que ceder para que Cristo crezca en ellos y ellos puedan realizar lo que uno está haciendo. Vayan y prediquen la palabra, vayan y evangelicen. Así se empieza el discipulado. No es que yo tenga que predicar solo todo, yo solamente todo no podría. Necesito de la ayuda de ustedes. Ustedes tienen que empezar a predicar tarde o temprano lo que han aprendido. Después dice que es la palabra de Dios que estaba él con 2 discípulos y él miró
Uno de los puntos que usted tiene que aprender es a observar como Cristo observa, a mirar como Cristo mira. Es muy diferente a como el ser humano mira. Jesús dijo en una parábola, dijo, la cosecha ya está lista, pero los trabajadores son pocos. Ustedes dicen que faltan 3 meses, yo digo que ya está listo. Jesús ya veía más allá adelante lo que se vendría. Así mira Jesús. Juan mira al Cordero de Dios. Hay muchos predicadores que dicen ser de Cristo y no pueden ver el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios es importante para nosotros? En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 9 nos muestra algo. Génesis capítulo 2 versículo 9 habla Señor. Habla, Señor. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El árbol de la ciencia, de lo bueno y de lo malo, fue una advertencia de Dios, no comer de él. Del árbol de la vida no le impidió nada, podía comer de él. ¿Por qué no era bueno comer de ese árbol? Porque dijo Dios, vas a ser como yo, podrás distinguir qué es bueno y qué es malo. Pero el hombre tiende a desobedecer. Versículo 16, ¿qué dice ahí? 16. Ahora Señor, Que tu siervo escuche. Dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Usted, cuando estaba en el reino de los cielos, estaba bajo la gracia de Dios. Para usted no había ni bueno ni malo, usted vivía bajo la gracia de Dios, porque Dios miraba por usted. Pero cuando decidió comer de lo bueno y lo malo, ahora le corresponde a usted escoger qué es lo que usted quiere, quedarse en lo malo o quedarse en lo bueno. Esto nos lleva al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted ve que los mandamientos son buenos, sí. Amarás a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Pero si no lo amas, es malo, pecado. Respetarás a tu padre y a tu madre. ¿Es bueno? Sí. Pero muchos hijos no lo respetan. Malo. Entonces, no matarás. Es un consejo bueno, sí. Pero muchas gentes matan. Hablando espiritualmente, por ejemplo, no vayas a la misa, no acudas a las cosas de Dios. Usted está matando la fe. Poco a poco matas la fe y eso es matar espiritualmente. Entonces, ¿qué nos enseña los mandamientos? A escoger entre lo bueno y lo malo. Pero eso no nos va a salvar, porque desgraciadamente no hay un ser humano que lleve a cabo los mandamientos. Pero como Dios es misericordioso y no quiere perder a su pueblo, bajó el reino de los cielos a la tierra. El reino de los cielos, según el libro de Lucas capítulo 17-21, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús les dijo, el reino está entre ustedes. Jesús es el reino. ¿Cuál es ese reino? La iglesia. Colosenses 1:18, Jesús dijo, yo soy la cabeza de la iglesia. Pero es la cabeza y el cuerpo, nosotros. Primera de Pedro 2:5, ustedes como piedras vivas van formando el cuerpo místico que es la iglesia. Entonces el reino de los cielos, ¿dónde está? En la iglesia católica. Y dentro de la iglesia católica está el árbol de la vida, el árbol que
Dios había puesto allá en el reino, en el paraíso, y que aquellos no comieron, que por desobediencia comieron del otro. Pero parecía ser cosa ridícula porque desobedecemos a Dios. Allá dijo Dios, no coman porque van a morir. Y comimos y morimos. Ahora Dios viene y nos dice, yo soy el pan de vida, coman. Y la gente no quiere comer. San Juan capítulo 6 versículos 55 al 58. ¿Cuál es el árbol de vida que está dentro de la Iglesia Católica? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque mi cuerpo es verdadero comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y beba mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera el que se alimenta de mí vivirá por mí. Habló del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahí está el pan de vida, ahí está el árbol de la vida, dentro de la Iglesia Católica. Y el diablo nos sigue engañando, porque la única manera que Dios te pide para poder comer eso, ese cuerpo y esa sangre, es que primeramente estés en pureza. Si eres soltero, no tener relaciones sexuales. Si quieres tener relaciones sexuales, casarte por la iglesia, porque no aceptas a la mujer, al que aceptas es a Cristo. Cuando te entregas a tu hombre, te entregas a Cristo, y cuando te entregas a la mujer, te entregas a Cristo. Por eso no debe haber adulterio. Es el único requisito que Dios pide para que lleves a cabo el comer del árbol de la vida. Y vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios que sus discípulos lo escucharon. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos dio? ¿Tú alguien sabes cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No. Bueno, ahí aparece pero hay uno antes que es. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Dios, hablándole al pueblo de Israel, quitamos el nombre de Israel y ponemos el nombre de cada uno de nosotros, nos da un mandamiento antes de amar sobre todas las cosas a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, habla, Señor, que tu siervo escucha. Oye, pongo mi nombre, ¿verdad? Oye, Irene, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Palabra de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? El Señor nuestro Dios es el único Señor. A ver, repítelo otra vez. El Señor nuestro Lo que Dios dice es la el Biblia. único, Lo que dice ahí. el único Señor. Oído al tambor. Oye, Irene, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye. Los discípulos escucharon. Oye. Lo que se predica cuando es palabra de Dios, usted tiene que aprender a escuchar. Es que no es un juego. Es Dios tratándolo de hacer usted que oiga. Porque si usted no oye, ¿cómo va a conocer a Dios y las promesas que Él hace? Y oyeron lo que su maestro decía. ¿Y qué es lo que hicieron? Cuando les mostró el Cordero de Dios, el Cordero de Dios es el que libra de todo pecado. Ellos quisieron seguir ese Cordero que les daba la libertad. Y dice la palabra de Dios, y lo siguieron. ¿Qué es seguir a un discípulo? ¿Qué es para un discípulo seguir a Jesús? No es tan fácil, porque usted tiene que renunciar a muchas cosas. Es una lucha tremenda, y más contra el enemigo de Dios, porque si usted está creciendo, el enemigo lo va a querer tumbar, de manera que usted ya no predique más. Seguir a Dios cuesta trabajo. Allá en el libro de Mateo capítulo 16, en el versículo 24 y 25, Jesús, si usted quiere seguir a Dios y quiere ser un discípulo de Jesús,
Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Mateo capítulo 16, versículos 24-25. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía la encontrará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El que pierda la vida, el que quiera la salvación, perderá la vida. ¿Cómo es esto? Es que tú vienes a esta vida y esta vida te ofrece sexo, te ofrece fiesta, gozo, pachanga, diversión, todo lo que tú te guste, que pueda gustar. Perder la vida es eso. Vine a este mundo y por seguir a Jesús me olvidé de la cerveza, me olvidé de la fiesta, de la pachanga, del gozo, del sexo desenfrenado, de las orgías, como dice la Biblia, de la pornografía, que también le llama la atención mucho al hombre y a la mujer, y de todo lo malo. Dejé todo eso como pérdida por salvar a Jesús. Y Jesús dice, pero como perdiste aquello, ganaste la vida eterna. Es el mensaje que Dios da. Cuesta trabajo, porque va a haber fiestas a las que tenga aquí usted que decir no puedo ir, porque tengo que ir a rezarle a un enfermo, porque tengo que ir a un rosario. Lo que la gente se le hace ridículo, lo que la gente detesta. Y lo siguieron, versículo que los otros versículos hablan, ahí donde te quedaste, Juan, habla Señor. Que tu siervo escuche. De ahí te quedaste como el 28, ¿no? De 28 a 30. Habla. Jesús se volvió al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué estás buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía. Palabra de Dios, hasta ahí está bien. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, Jesús se volteó y los vio. Un discípulo tiene que aprender a ver como Jesús. Jesús los vio, algo querían, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscan? Le preguntó. ¿Por qué le pregunta qué es lo que buscan? Esa pregunta te la hace Jesús a ti, me la hace Jesús a mí. Ustedes pudieran estar cómodamente en sus hogares, haciendo otro tipo de cosas, pero sin embargo están aquí. ¿Qué es lo que buscan? Hay dos tipos de personas que buscan a Jesús. Una está en San Juan capítulo 6, versículo 26. San Juan capítulo 6, versículo 26. Mire, unos que buscan a Jesús. Hay unos que los buscan solamente por interés, solamente por lograr el milagro, solamente porque Jesús le dé lo que quieren, porque solamente quieren vivir de Jesús. Y Jesús les dice esto. San Juan capítulo 6, versículo 26, habla Señor, que tu siervo escucha. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí está Jesús. Unos siguen solamente el milagro, otros el dinero, hacerse ricos con la palabra de Jesús, alimentarse. Dice Jesús, no busques el alimento de este mundo, busca el alimento espiritual, el que te va a dar el Hijo de Dios, porque Dios ha puesto su sello en él. ¿Cómo era el sello de los reyes? Tenían un anillo como los que los padres traen y lo ponían en cera así. Ese era el sello. Firmaban un papel en cera y que llevaba el sello del rey. Y todo lo que ahí estaba escrito se tenía que respetar en el reino de Dios. La Iglesia Católica es el reino de Dios. Y si trae el sello de Dios, usted tiene que respetar. Si usted quiere pertenecer a ese reino, tiene que respetar lo que Dios hace. Y una de las promesas que Dios hace es que te va a dar el pan, el alimento que necesitas comer.
¿Cuál es el alimento que necesitas comer? Lo que leyó Andy ahorita en el versículo 6:55, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida y vida en abundancia. Y ese alimento solo lo dan en el reino de Dios. Y ese reino de Dios es la iglesia. Pero para hacer eso, usted tiene que obedecer, llevar a la obediencia. No hay otra manera. Es la palabra de Dios. Le preguntaron, Jesús, ¿qué es lo que quieren? ¿Este tipo de personas es usted? Pues yo le recomiendo que renuncie a eso. Hay otro tipo de personas, ahí en San Marcos capítulo 16, en el versículo aproximadamente 6, pero le damos desde el 4 del 4 al 6. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Marcos capítulo 16, versículos del 4 al 6. Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido eternamente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, si ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado no está aquí, ha resucitado, pero este es el lugar de donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Ahí lo verán tal como él les dijo. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es ahí, dice que estas mujeres se levantaron muy de temprano a ir a buscar a Jesús. La obligación de cualquier discípulo, temprano, ir a buscar a Jesús. No importa si usted se desveló el sábado, si fue una fiesta, no es pretexto para faltar a ir a buscar a Jesús. En la Santa Misa, en el Reino de los Cielos, la Iglesia Católica Cristiana. No hay pretexto, es pecado faltar a cualquier misa, tiene que acudir a la misa, porque en la misa encuentra la salvación. Dijo: vayan y háblenle a sus discípulos y díganle que ahí los encontrará, para cumplir lo que Él les ha prometido. ¿Y qué nos prometió? Vida eterna. A todo aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Y la única manera donde usted puede comer y beber es en la Iglesia Católica. Levantarse todos los domingos. Si a usted le gusta dormir tarde, levántese, vaya a la misa, conviva con su familia y regresa y duérmase toda la tarde. Pero ya fue a ver a Dios, que es lo importante. Dios fue primero en su vida. ¿Cómo Dios te va a llenar de bendiciones si ni siquiera puedes hacer un poco de sacrificio por Él? Estos son los dos tipos de personas. Por eso Jesús preguntó: ¿quién buscas? ¿O qué es lo que buscas? ¿Buscas al crucificado en realidad? ¿O buscas al que te hizo el milagro y te llenó la panza nada más de comida? Vaya y busque el crucificado. No se quede con el milagro, busque al Señor de los milagros. Y créalo, se lo digo por experiencia, lo va a llenar de bendiciones. Así que lo vieron, les preguntó: ¿quién buscan? Ellos contestaron: ¿en dónde vives? Decía un pastor. ¿Hasta dónde la ignorancia es atrevida? Dice él: pues qué bueno que Jesús nos dijo en este versículo que dónde vivía, porque si hubiera dicho dónde vivía, los católicos hubieran ido a poner una iglesia ahí y todos los borregos hubieran ido a Jerusalén a buscar la casa donde Jesús vivía. Le dijo: primeramente has dicho una cosa bien clara, en todos los lugares que estuvo Jesús hay una iglesia católica, donde fue crucificado, donde resucitó, donde partió el pan, donde nació, donde vivió, donde predicaba. Donde quiera están las iglesias católicas. Dice: yo no voy ahí porque ¿qué voy a ver un lugar que está vacío? El motivo es que vayas ahí. Tú no quieres ir porque el lugar está vacío. Tú no quieres ir para que tú no te descubras
de que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica. Y tú dices ser iglesia de Cristo. ¿Y qué vas a decirle a tus discípulos cuando te pregunten ¿dónde está el cuerpo de Pedro? Lo tiene la iglesia católica. ¿Dónde está la iglesia, el cuerpo de Pablo? Lo tiene la iglesia católica. ¿Dónde está el cuerpo de Lucas? Lo tiene la iglesia católica. ¿Dónde están los lugares que Cristo visitó? Los tiene la iglesia católica. ¿Quién editó la primera Biblia? La iglesia católica. Entonces, ¿tú qué has hecho? Si eres la iglesia de Dios. Es que ya basta de mentiras. Busquen el verdadero crucificado. Y ese está en la iglesia de Cristo. ¿Dónde vives? Le preguntaron. ¿Dónde vives? Jesús, cuando le hicieron esta pregunta, no le preguntaban el lugar material, porque el ser humano piensa que es material. No, Jesús no vive en una casa. Jesús vive allá en Mateo capítulo 25, versículos más o menos del 35 al 38, más o menos. San Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 38. ¿Dónde vives? Le preguntaron a Jesús. Y si el pastor está viendo, pues para que sepa dónde vivía Jesús. No sé, 26. Capítulo 26. No, capítulo 25, versículo 35 al 38. San Mateo capítulo, a ver, ¿qué debe decir 25 al 35? Habla, Señor. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El pastor buscaba a Jesús en una casa. Jesús habita en ese que tú odias, en ese que te cae gordo, en ese que te ha hecho la vida de cuadritos, en ese enfermo que a veces uno detesta, en ese homeless que a veces te pide dinero y tú le sacas la vuelta. Él está ahí. Es muy fácil amar al hijo que te ama y que te quiere y que se porta bien. Cualquiera lo amaría. Ama a ese, al que tiene droga, al que es desobediente, al que te fastidia la vida. Ahí está Jesús. ¿Para qué? Para que pongas en práctica lo que se te ha enseñado. Amar a tu prójimo como yo te amé. Porque tú me has ofendido demasiado. Y sin embargo, no has recibido nada malo de mí. Te he dado cosas buenas. Ese es Cristo. Allí habita. ¿Dónde vives? Si dice la palabra de Dios. Se quedaron con Él. Y eran como las 4 de la tarde. Acordarse de la hora. Para empezar, a las 4 de la tarde o las 10. Para el pueblo judío significa el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De lo que ellos estaban esperando. La salvación. El Mesías que ellos querían. El reino de los cielos. El rey que los iba a dirigir y a llevar a la vida eterna. Ese es el cumplimiento. ¿Por qué es importante para ti y para mí? ¿Cuándo fue cuando Jesús vino a tu vida? ¿Cuándo fue cuando Jesús transformó tu vida? A lo mejor no la has transformado todavía y esa hora no ha llegado. Pero poner los ojos abiertos para que el día de mañana, cuando te llegue la enfermedad, el cáncer, o uno de tus hijos esté muriendo, y voltees en realidad a ver a Dios con el corazón afligido, y tu hijo sea sanado, o tú seas sanada,
no sigas el milagro, que ese día sigas al Señor de los milagros. Lo siguieron. Después de que tú conoces a Cristo y ya tienes el cumplimiento y ya sabes qué quieres en la vida y qué es lo que buscas si quieres ser discípulo, mira lo que hicieron los discípulos. Capítulo 30 más o menos al 33, habla Señor, que tu siervo escuche. San Juan capítulo 1 versículo 30 al 33. Uno de los dos que oyeron a Juan siguieron a Jesús. Era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ya conoces a Jesús y quieres empezar un discipulado con Él, lo primero que debes hacer antes de ir ahí, me llama la atención porque dice, uno de los que escuchó a Jesús, pues había dos, pero Juan no menciona el nombre del otro. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que Juan quiere es que tú pongas tu nombre ahí, junto a Andrés, Tere y Andrés, Claudia y Andrés, Irene y Andrés, Andy y Andrés, Isaura y Andrés, Vicente y Andrés, para que pongas tu nombre ahí, si en realidad quieres ser discípulo de Jesús y seguirlo. ¿Y a dónde fue Andrés? Con su familia. ¿Por qué? En el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo, yo creo que del 26, no, del 35 en adelante, Lucas capítulo 8, para no leerlo todo, del 35 al 38 más o menos, habla Señor, que tu siervo escucha. 38. Sí, 35 al 38. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos, y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que había salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Para ser discípulo de Jesús, primero tienes que sacar todos esos demonios que dentro hay de ti. Fastidia oír a Jesús. Una vez dentro de la iglesia me dijo: es que usted habla mucho de palabra de Dios, nos vamos a volver locos, nos cansamos, nos fastidiamos. ¿O te fastidia la palabra de Dios? Entonces, ¿qué quieres que te platique? Cuando tu corazón no está dispuesto, es porque dentro de ti hay algo que te impide buscar a Dios. Este estaba endemoniado, por eso no oía a Dios. Vivía con un grupo de personas completamente endemoniadas igual que él. Pero por la gracia de Dios fue a Jesús de rodillas. Y Jesús lo liberó, le rompió las cadenas que lo tenían. Y este discípulo, después de que ya está limpio, fuera de todo demonio, entonces sí vas a seguir a Jesús. No importa qué,
Así te vengan a decir a ti, fíjate que tú, o fíjate que esto, fíjate, a mí no me importa lo que tú me quieras sembrar, pero mi corazón es tierra fértil para la palabra de Dios. Porque una persona que te pone en contra de otra persona no viene de Dios, viene del diablo. Porque el diablo está para dividir, no para unir, sea dentro o fuera de la iglesia. Y usted tiene que ser inteligente para saber lo que está escuchando y lo que está oyendo. Este hombre, ya después de que está libre, se quiere ir con Jesús, lógico. Pero Jesús le dijo, no. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde fue Andrés? A su casa. Y es ahí en su casa donde empieza la primera iglesia, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, con tu madre, con tu padre. ¿Cómo vas a predicar palabra de Dios afuera si adentro de tu casa es un despapalle? Primero por dentro de tu casa. Ve a tu casa y diles las maravillas que Dios te ha hecho a ti. Pregúntenle a mi hijo, si no los canso de todo el tiempo. Mira lo que Dios ha hecho. Y mira lo que un ciego levantó gracias a Dios. Una vez me dijo una persona, es que usted habla mucho de que lo que ha hecho. Lógico, porque lo hizo Dios, caray. Y eso es lo que ordena Dios, darles testimonio de lo que he hecho en tu vida. Y lo digo y lo platico. Háganme caso. Pero buscan el dinero, buscan la riqueza como si lo fuera todo. Y puedes tener dinero del mundo y no eres feliz. ¿Acaso no oyeron de aquel rico y del joven rico que se acercó a Jesús? ¿Cómo consigo la vida eterna? Tenía dinero, tenía todo, podía tener la mujer que él quisiera, tenía todo en la vida, ir al mejor restaurante, los mejores placeres, pero le faltaba una cosa, la vida eterna. Pero esa tiene un precio, renuncia a esta vida y la tendrás. Pero él quería vida eterna para que su dinero y su riqueza y vida eterna, pues lo tengo todo, tengo placer, tengo todo por una vida eterna. Y Jesús le dijo, no, Señor. Las riquezas de este mundo, las riquezas de allá arriba son muy diferentes. Allá todos son igual. Allá no hay pobres ni ricos, todos son iguales. Luchar, pero primero con tu familia. Andrés fue y convenció a su hermano, y su hermano era un pescador, rejego, terco y testarudo. Y cuando Jesús lo vio, lo primero que hizo, le cambió el nombre. Simón significa escuchó a Dios. Ojalá que aquí haya muchos Simones y que escuchen a Dios. Y le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra. ¿Por qué? Porque tenía un plan para con él. Así Dios te cambiará el nombre el día de mañana porque tiene un plan para contigo. Pedro, edificaré mi iglesia sobre ti. Sobre ti edificaré mi iglesia. E hizo varias promesas Jesús. Primeramente edifica su iglesia. Y viene un pastor y dice, Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Hasta dónde engañan? Con tal de llevarse católicos a sus iglesias, a lo que ellos llaman iglesias. Si Cristo no fundó iglesias, entonces ¿por qué ellos sí tienen iglesias? Dijo, fundaré sobre ti, edificaré mi iglesia. Dice, ni el demonio ni el infierno la tumbarán. Hay otros pastores que dicen que la iglesia empezó en el año 300 con Constantino. En todos los otros 300, ¿qué pasó? O Cristo es un mentiroso, o ese Cristo no era Dios. Si Cristo dijo que la iglesia no la tumbaría nadie, nadie la va a tumbar. Y créalo que no la han tumbado. Porque después de Cristo vino Nerón y vino la persecución por 300 años viviendo los católicos abajo de las catacumbas en Roma. Vaya ahí y vea, y entre las catacumbas, 20 kilómetros abajo de la tierra, donde dormían, donde hacían las misas, donde ahí enterraban a sus muertos porque no podían salir arriba porque los mataba. Apestaba muerto, estaban abajo de todos los panteones de Roma. Y en esa pestilencia, ahí vivió la Iglesia Católica por casi 300 años.
Para que venga un pastor a edificar su iglesia en un garage y decir, esta es la iglesia de Cristo, que lo vean con payasadas. Así empieza la iglesia de Cristo. En tu casa, edifica a tus hijos, porque el día de mañana los vas a tener de adventistas, de pentecostales, de testigos de Jehová, o de cualquier religión, que cada año salen religiones nuevas. Edifícalos en Cristo, que sepan lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Y si no me crees, mira, ahí donde te quedaste, nos vamos al 33, vamos al 34. El 34, ¿qué será hasta el final? Yo creo ya. Vamos versículo por versículo, 34 al 37. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya edificó con sus amigos, con su familia, ahora ¿con quién va? Con los amigos. Yo le digo a mis hijos siempre, ustedes han recibido palabra de Dios, siempre. Ustedes están para cambiarle la vida a otras personas. No que las personas les cambien la vida a ustedes. Oye, en vez de que le prediques palabra de Dios a ellos te dan un toque de marihuana y te la fumas tú. Entonces el que te cambió fue él a ti. En vez de que lo cambies tú a él. Empezar a edificar si quieres ser discípulo de Dios. Y le dijo a Natanael, hemos encontrado al Mesías en Nazaret. ¿Por qué Nazaret? ¿En Nazaret puede haber algo bueno? ¿Por qué le dijo esto? Porque el pueblo judío sabe bien que el único pueblo de Dios es el pueblo judío. No más nada, no más nada. Ellos saben que son los elegidos de Dios. Si usted un día nos concede ir a Israel, estar juntos allá, se dará cuenta que los saludan con un guante para no contaminarse, según ellos. Porque ellos defienden a capa y espada que son el pueblo elegido, y lo son, pero desconocieron al rey, al Hijo de Dios cuando vino a ellos y lo mataron. Y gracias a eso nosotros nos salvamos, porque nosotros sí creímos en Cristo. Por eso le dice Natanael, algo bueno puede venir de ahí. Qué bueno que todos pensáramos igual, porque en nuestros países latinoamericanos todo lo que venga de Estados Unidos es bueno y perfecto. Pero en México hay muchas cosas mejores que aquí. En Argentina hay muchas cosas mejores que aquí. En Guatemala hay muchas cosas mejores que aquí. En Honduras hay muchas cosas mejores que aquí. Y en todo Centro y Sudamérica hay muchas cosas mejores que aquí. Pero estamos a diosizar el materialismo. El diablo nos endiosa. Y si el diablo nos pone Halloween, los Estados Unidos la celebran, vamos a celebrarlos todos, porque es el país más poderoso del mundo. No necesariamente, dice Natanael. Aquí también se hacen cosas buenas. Es el orgullo de cualquier ser. Por eso Cristo cuando Cristo lo vio, ¿qué le dijo? He ahí viene un verdadero judío en el que no hay mentira. Ojalá que el día de mañana usted y yo un día reconozcamos que estamos en la iglesia que es Cristo vivo, llamada católica cristiana, y que cuando le vengan a ofender a la Madre de Dios, usted defienda a la Madre. Yo hace pocos días le decía a Claudia,
estoy orgulloso de ti, porque estábamos en la casa de un familiar y queríamos pues, que el muchacho se rolara a bautizar, porque ya está grande. Pero los papás defendían lo contrario. Sin embargo, ella defendía lo que ella había aprendido. Lo aprendió y defendió su fe. Era ella, era Dios actuando por medio de ella. Y la usó. Mientras la mamá defendía que no, ella defendía lo que ya conocía y sabía. Ojalá que el día de mañana nosotros también así defendamos en vez de atacar. Viene y nos dice uno, es que todos son pecadores. Ah, sí, todos son pecadores, entonces no voy. Pero ¿por qué todos somos pecadores? Entonces, ¿por qué la iglesia es santa? Ah, no sé. Entonces, ¿por qué te juntas aquí al grupo en vez de aprender por qué la iglesia es santa? Cuando te integras al cuerpo de Cristo, eres santo porque estás dentro de Cristo. Te sales del cuerpo de Cristo, te conviertes en un pecador, punto. Y Jesús le dijo, viene alguien donde no hay mentira. Desgraciadamente, hay muchos católicos que los convencen de puras mentiras, pero hay muchos que sí conocen palabra de Dios. Y a esos los testigos de Jehová no le dan, le sacan la vuelta. Ni los pentecostales ni los adventistas se van a acercar. ¿Por qué? Porque buscan gente que no conozca palabra de Dios para enrolarlos. Ahora sí, de ahí para adelante. Ya para cerrar, ¿cuáles son? Del 39 creo, 52. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Les Jesús. dice Jesús, ¿te sorprende porque te dije que estaba bajo la higuera? Salmo 139, versículos del 1 al 5. Oído al tambor. ¿Por qué? Porque es Jesús hablando, es Dios hablándole a usted. Salmo 139, versículos del 1 al 5. Si usted quiere cambiar su vida por completo, vaya al Santísimo y lea este salmo completito, el Salmo 25 y el Salmo 51. Con esos tres salmos que usted lea, si los lee pausadamente pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, usted se dará cuenta de lo que Dios habla. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y colocas tu mano sobre mí. Esto es palabra de Dios. Señor Jesús. Él está donde quiera. Desde que te acuestas, te levantas, cuando peleas, cuando reniegas, cuando murmuras de la iglesia, cuando murmuras de la gente, cuando estás chismeando, cuando estás haciendo cosas que no debes hacer, cuando estás en lo oscuro donde debes estar en la luz. Está en todos lados. Está en todos lados. Él todo lo ve. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Donde quiera está Él. Dijo David, aunque me escondiera en lo más profundo del mar o abajo de las piedras, ahí estás tú. Aunque fuera a dar al infierno, ahí me encontraría, donde quiera estás tú. Por eso cuando usted vaya a actuar de cualquier manera que vaya a actuar,
recuerde que Él está ahí. Fue la única manera que Natanael creyó. Señor, tú eres el Dios verdadero. Él está en todos lados. Y si Él dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo lo creo, porque Él está en todos los lados. ¿Te sorprende esto? Dijo. Más cosas te van a sorprender. Dale la oportunidad de que entre a tu vida realmente y te darás cuenta de las maravillas que Él puede hacer. Primeramente de la paz y la tranquilidad que Él puede dar. Y por último, en el último versículo, cuando me veas subir y bajar, dice, cuando vea a los ángeles subir y bajar. ¿Por qué le dijo eso? En el libro de Génesis capítulo 28 creo es, en el versículo 12, ahí está Jacob o Israel y tuvo un sueño. Génesis capítulo 28 versículo 12 habla, 12 y 13 habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él, y que él decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Palabra de Dios. ¿Cuál es esa escalera? ¿Se cumplió? Él tuvo un sueño, pero es realidad. Ahí lo que leyó Tere al final, el último versículo, dice, yo soy la escalera. Cristo es la escalera. La Iglesia Católica es la escalera. Y esa fe viene de antaño. No pierdas esa fe. Por último, la última lectura, creo que está en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. La Iglesia Católica, escalera de la tierra al cielo. María, puerta del cielo a la tierra. ¿Y de dónde obtuvimos todo este conocimiento? Si antes no había Biblia, habla, Señor, que tu siervo escucha. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Nuse. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Palabra de Dios. Para ser cristiano tiene que estar ungido. Jesús dijo en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para llevar liberación a los afligidos, vista a los ciegos. El Espíritu Santo ungió a Dios, a Cristo, y Cristo les dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo, para que a todos aquellos que le perdonen los pecados les sea perdonado y al que no, les será atado. Y los discípulos impusieron sus manos ¿a quién? A los que iban a venir adelante de ellos, después de que ellos murieran. En el libro de Hechos de los Apóstoles 13, 1-3, ahí se los impusieron a Pablo, y Pablo se los impuso a Timoteo, ya lo acaban de leer ahorita. Y Timoteo se le da una advertencia, no le ponga las manos a cualquiera, porque la única iglesia que tiene el Espíritu Santo es la iglesia de Cristo, la iglesia católica. No se deje imponer manos de otra persona, porque no va a recibir el Espíritu de Cristo.
Tener mucho cuidado con eso. La fe viene de su madre, de su abuela, y usted ya la recibió. Usted tiene que educar a sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y sus nietos a sus bisnietos. Y es así como se fundó la iglesia. La iglesia no se fundó por la Biblia. Pasaron 300 años para que la iglesia católica editara la primera Biblia. Año 382, el Papa Dámaso I. Los otros 382, la iglesia se edificó por tradición. Y así por tradición, antes de que la Biblia nos permitiera a la iglesia católica leerla, que fue aproximadamente como en el año 1960, antes solamente se creía por la fe, y créalo que no había tanta maldad. Los pastores defienden mucho que ahora todos pueden leer Biblia, la puede comprar donde quiera, y no la compran. Pero ahora que la leen, ahora está peor que cuando antes que no la leían. Porque la fe empieza por la familia. Nuevamente, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüe en nuestros corazones, que deje un mensaje grande en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos conceda el don de la fe. ¿Para qué? Para que nos convirtamos y nos acerquemos a Él, y que ya nuestros hijos ya no sufran. Mire cuántos niños se están perdiendo en droga, en alcohol, cuántas niñas están abortando niños. Dése una vuelta por el internet y verá cuántas niñas en California diario abortan a sus propios hijos. No solamente los matan, pagan $3,000 para que los maten. Es tiempo de cambiar. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.